están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día miércoles. Mañana va a ser un día importante en el Senado de la Nación porque el oficialismo decidió llevar al recinto el proyecto de reforma de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué quiere el gobierno? Llevar a la Corte Suprema de Justicia, de 5 miembros, y hay 4, hay un miembro vacante, llevarla a 25, ¿no? Que las provincias estén representadas, una especie de mirada federalista que muchos juristas o constitucionalistas discuten. Bueno, va a estar con nosotros el doctor Alejandro Gil Domínguez, que es abogado constitucionalista. Con él vamos a estar charlando sobre este proyecto. ¿Qué encierra? ¿Qué tiene? ¿Es bueno o malo? ¿Qué puede pasar si esto se llega a aprobar? Hace un ratito desde Juntos por el Cambio dijeron que lo van a frenar porque tienen los votos necesarios para que no se convierta en ley en la Cámara de Diputados. Se vienen días de negociaciones muy fuertes y se abre a un tipo de interrogación, ¿no? Porque esta es la agenda del gobierno con todo lo que está pasando. Digo, con todos los problemas que tenemos los argentinos en cuanto a inflación, poder adquisitivo, salud, educación. Todas las noticias siempre son malas. Ayer hablamos que hubo 4 funcionarios del Secretario de Comercio Interior dedicados a transparentar la comercialización de figuritas para el Mundial. Hoy pasan a la Corte Suprema de 25 miembros. Diga, son cosas distintas, distintos grados de importancia seguramente, pero esta es la agenda del gobierno, no pasan otras cosas en el país. Bueno, vamos a tratar de hablar eso a lo largo del programa, pero ahora nos tenemos que ir en vivo a Nueva York porque ahí está Thaís Gadea Lara, que está compañera nuestra del Canal de la Ciudad, que está cubriendo la Asamblea de Naciones Unidas, y hoy habló justamente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la Asamblea, y bueno, por supuesto dejó varios títulos que ella nos va a comentar. Thaís, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Daniel, ¿cómo estás? Así es, porque entre todos los otros temas, ¿no? que debieran importar y más allá a nivel internacional, hoy el gran tema aquí, no te diría que fue solo el discurso de Biden, sino el tema al cual se dedicó Biden, que tiene que ver con la guerra en Ucrania, sobre todo con la noticia, ¿no? Con la cual empezamos el día respecto a esta movilización a la que llamó Putin y que hizo que incluso algunos países de la 300.000 Unión reservistas Europea... convocó Putin. Hay que recordar a la gente, porque no sabe que en las últimas horas el gobierno de Rusia, Vladimir Putin, convocó a 300.000 reservistas, lo que hace pensar en una contraofensiva muy fuerte sobre Ucrania, ¿no? Totalmente, y respecto por esa medida fue que muchos de los representantes, los jefes de Estado de países de Europa suspendieron algunas de sus actividades acá en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas para conversar, ver cómo, digamos, cuál iba a ser la respuesta ante eso. Y como te había anticipado, hoy aquí hubo muchísima más seguridad porque quien expuso en el debate general ante la Asamblea de Naciones Unidas fue el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que si te parece vamos a escuchar cómo fue que empezó su discurso, porque ese fue, la verdad, que el tema al que más dedicó parte en lo que fue su disertación. Lo vemos. In the last year, our world has experienced great upheaval. A growing crisis in food insecurity, record heat, floods, and droughts, COVID-19, inflation, and a brutal, needless war. A war chosen by one man, to be very blunt. Let us speak plainly. A permanent member of the United Nations Security Council invaded its neighbor, attempted to erase a sovereign state from the map. Russia has shamelessly violated the core tenets of the United Nations Charter. No more important than the clear prohibition against countries taking the territory of their neighbor by force. Again, just today, President Putin has made overt nuclear threats against Europe and a reckless disregard for the responsibilities of the non-proliferation regime. Now, Russia's calling up more soldiers to join the fight, and the Kremlin is organizing a sham referenda to try to annex parts of Ukraine, an extremely significant violation of the UN Charter. This world should see these outrageous acts for what they are. Putin claims he had to act because Russia was threatened. But no one threatened Russia, and no one other than Russia sought
conflict. Ahí lo estábamos escuchando al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que se dirigió directamente, ¿no?, a la responsabilidad de Putin como la persona, ¿no?, responsable de esta guerra. Y de hecho dio palabras muy contundentes respecto de que dijo, esta guerra se trata de extinguir el derecho de Ucrania a existir como Estado y a existir como pueblo. Y llamó a que iba a seguir creyendo en la democracia y en el multilateralismo como la herramienta para poder resolver pacíficamente estos conflictos, conflicto al cual también dijo que él buscaba que sea una resolución justa. Habrá que luego profundizar en qué se entiende, ¿no?, por justa para los Estados Unidos. Y este conflicto le sirvió también a Biden para poder exponer su postura respecto a algo que se viene hablando mucho y que hace más a cuestiones internas de la Organización de las Naciones Unidas, que tiene que ver con las reformas, sobre todo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Biden habló de la necesidad o la postura que tienen los Estados Unidos de que se amplíe, de que empiece a ser más inclusivo ese órgano dentro de la organización. De hecho, dijo que países o sea, que la región de África y América Latina y el Caribe deberían tener participación como miembros permanentes. Hoy recordemos que solo son 5 los países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son China, Francia, Rusia, Reino Unido y los Estados Unidos, y después hay otros 10 países que participan como miembros no permanentes, donde a día de hoy hay 2 latinoamericanos. Lo que dice Biden es la postura del país es de que haya una reforma de ese consejo para que otras regiones tengan también su silla de manera permanente, y para que esto también bregue por defender y asegurar muchos de los principios de la Carta de Naciones Unidas, que, como decía Biden, hoy se están viendo vulnerados por esta guerra y esta invasión de Rusia en Ucrania. Otro de los temas de los cuales habló Biden fue cambio climático, y sobre esto déjame contarte que en la tarde se realizó una mesa informal de cambio climático de la cual participaron líderes que todavía no conocemos porque no se dio a conocer esa información, pero que estuve ahí viendo en el pasillo, y quien estuvo fue John Kerry, que es el enviado presidencial especial justamente de los Estados Unidos para el cambio climático. Quien sí dio algunos detalles fue Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, que dijo que le pidió a estos líderes que participaron de la reunión que antes de la próxima conferencia climática, la COP27, es decir, que antes de noviembre, trabajen para acelerar los compromisos de reducción de emisiones, para acelerar también el destinar fondos a la adaptación, movilizar y concretar ese financiamiento que han prometido los países desarrollados y que todavía no han movilizado a los países en desarrollo. Y por último también volver a reconstruir los lazos y la confianza entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo para poder responder a las pérdidas y a los daños ocasionados por el cambio climático. Thais, excelente el trabajo en la cobertura de esta Asamblea de Naciones Unidas de este año 2022. Lo has hecho para el Canal de la Ciudad de manera extraordinaria. Así que felicitaciones. Gracias por tu colaboración y participación en el programa. No, muchas gracias, y gracias a todos también detrás de cámara que ayudan a que yo también técnicamente pueda salir. Fuerte abrazo, buen regreso. Bueno, ahí estaba Thais Gadea, que estaba en Nueva York en vivo, cubriendo todo lo que aconteció en la Asamblea de Naciones Unidas, el evento más importante en cuanto a diplomacia internacional, que sucede una vez al año, por supuesto, ahí en la ciudad de Nueva York. Clip de voces y nos metemos de lleno en esto que es Hoy Nos Toca, aquí en el Canal de la Ciudad. Let us speak plainly. A permanent member of the United Nations Security Council invaded its neighbor, attempted to erase a sovereign state from the map. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Es necesario ampliar esta Corte Suprema. Vos fíjate, ¿no? No nos vayamos muy lejos, pero esta Corte Suprema que tenemos hoy en la Argentina, comparemos con los países limítrofes.
Bueno, mañana el Senado va a sesionar, porque el oficialismo quiere tratar esta reforma de la composición de la Corte Suprema de Justicia. El proyecto se conoce desde hace meses, elevar el número de miembros de 5 a 25. Hoy hay 4 porque hay uno vacante, pero directamente pasarlo a 25. Desde Juntos por el Cambio han rechazado esa propuesta, no parece ser que tengan los votos necesarios en el Senado, pero sí hoy en una conferencia de prensa anunciaron que se van a oponer y que lo van a frenar en cámaras de diputados. ¿Cómo va a actuar mañana el bloque de Juntos por el Cambio y la oposición en el Senado de la Nación? Lo hablamos con la siguiente invitada. Se trata de Guadalupe Tagliaferri, senadora nacional por Juntos por el Cambio, ex ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, politóloga, nacida y criada en Caballito. Así que vecina mía la senadora. Guadalupe, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por atendernos. No, buenas noches, Daniel, un placer. Bueno, ¿qué van a hacer mañana? Por supuesto, me imagino que quórum no van a dar, pero si consigue quórum el oficialismo, ¿van a ir a dar el debate? Totalmente, nosotros no vamos a dar quórum porque la verdad que en esta Argentina, que un gobierno lleva ya 32 meses gobernando y tenemos un 220% de aumento real en la economía de los argentinos, de los de a pie, donde hay miles de problemas que nos surgen todos los días. Durante todo este tiempo vimos una agenda del Senado solamente enfocada en manejar la justicia por parte del kirchnerismo. Entonces el quórum no lo vamos a dar. En caso de que ellos tengan el quórum, que es algo que realmente ellos tienen, vamos a ir a dar el debate y no vamos a acompañar. Seguramente la justicia argentina requiere una conversación seria, de reformularla, de ver cuántas son las causas que llegan a la Corte Suprema, que esto lo hace más lento. Ahora, esto que es nombrar jueces como ellos quieren, no estamos de acuerdo. Y de hecho, fíjate vos que decías al comienzo de la nota supuestamente eran 25 miembros lo que quería el kirchnerismo. Como no conseguían los votos, parece ser que negociaron ahora que van a querer 15. O sea que ni siquiera es una cuestión de honestidad intelectual, de creer qué tipo de Corte Suprema quiere, van a ir con un proyecto de 15 porque negociaron con otros senadores que no son del kirchnerismo. Insisto, los argentinos les duele, nos duele, se anunció lo que necesita una familia de 4 personas para poder no estar bajo la línea de pobreza, cerca de 130.000 pesos, y el salario básico, o lo que está una jubilación en la Argentina, y la conversación del kirchnerismo es la justicia, la Corte Suprema, mientras que los argentinos la están pasando mal. Bueno, realmente está mal. claro que la agenda del gobierno no tiene nada que ver con la realidad que atraviesan los argentinos, ¿no? Vos dabas datos de la economía, la gente la está pasando mal y bueno, ayer dábamos cuenta de una reunión en la Secretaría de Comercio para garantizar la transparencia de la comercialización de las figuritas del Mundial, digamos. No tiene otras tareas el secretario de Comercio, por ejemplo, ver los precios de precios cuidados, de góndola, del aumento de los precios en los supermercados, porque realmente la gente está mal. Pero si ustedes mañana logran sacar esta ley en el Senado, luego en diputados, Juntos por el Cambio cree que tiene los votos para frenarla, pero si así no fuera, que logran aprobarla y convertirla en ley, después cada miembro nuevo de la Corte Suprema, esto lo dice la Constitución, va a necesitar de 2/3 de los votos de ustedes, de los senadores. O sea que la pueden frenar hasta por ahí la ley, hasta que puedan cambiarla. Digamos, es una ley que tiene poco futuro realmente. Nosotros desde Juntos por el Cambio, sí, a ver, comparto, digo, además la vicepresidenta durante todo este tiempo lo que ha demostrado es cómo llevar la conversación a los temas que a ella le interesan para distraer otros temas. Por ejemplo, sin ir más lejos, la Argentina no tenía gasoil, teníamos miles de camiones varados para poder comercializar productos de la Argentina, y esto era importante, y el presidente se tomaba un avión para ir a ver a Milagro Sala porque tenía un problema en la pierna. Siempre buscan permanentemente. Yo le decía, antes del atentado, que es algo que repudiamos, toda la concentración de la información, los dirigentes políticos nacionales, los funcionarios nacionales estaban en una calle de la Argentina, con la inmensidad que tiene, mientras que en Rosario habían existido ya 199 muertes por narcotráfico, y estaba toda la plana del gobierno nacional y el kirchnerismo en una esquina pensando que eso era lo importante. Entonces,
Nosotros vamos a hacer todos los mecanismos institucionales porque queremos hacer la República y lo vamos a frenar como corresponde. No han podido nombrar, el presidente de la Argentina ha enviado en marzo del 2020 su procurador, su propuesta al el señor Rafecas, y la vicepresidenta no se lo ha tratado, ni siquiera han podido consensuar eso. Entonces, duele, nosotros seguimos creyendo en las instituciones, vamos a hacer todo lo que corresponda para defender la República, pero no les importa, a Cristina no le importa si la Argentina tiene hambre, si las escuelas están cerradas, le importa concentrar su información. Y además, justo en un día donde los fiscales y los jueces de la causa de vialidad, que es algo que la justicia tiene que resolver, está dando probablemente su opinión respecto a cómo sigue el curso de la causa de vialidad. Bueno, no es casual. Cristina va a hablar también el viernes, se va a defender en la causa, al tribunal le aprobó y el viernes va a estar hablando, lo que supongo que va a atraer mucho la atención de la opinión pública por lo que pueda llegar a decir. Pero te llevo nuevamente a la causa de la reforma de la Corte Suprema de Justicia. El gobierno habla de una Corte Suprema con un sentido federal. Así lo presentaron. Ni siquiera creo que está en el proyecto esa ambición, ¿no?, de darle federalismo a la Corte Suprema. Pero el federalismo, a través de la Constitución, ¿no lo tiene que representar el Senado y no el Poder Judicial? Digo, no es llevar algo que no le compete a la justicia a garantizar federalismo, por ejemplo, a la Corte Suprema. Exactamente, el federalismo está representado en términos de nuestra Constitución en el Senado y en el diputados, pero además debería de estar garantizado por las acciones del Poder Ejecutivo Nacional. Por ejemplo, todos los impuestos que hay, como el impuesto país, el impuesto solidario, todo eso no está coparticipado. Cada uno de los gobernadores tiene que ir a pedirle por favor al presidente nacional que le dé dinero. Entonces, el federalismo se realiza efectivamente desde el Poder Ejecutivo, no desde... Y además, déjame que aclare algo porque es importante. De toda la democracia que tenemos, los jueces, los fiscales, los defensores, de todos los niveles, desde la justicia federal, todos pasan, los envía el Poder Ejecutivo y tienen que tener el acuerdo del Senado. Esto lo llama acuerdos. En toda la historia de la democracia argentina, nunca otro partido que no haya sido el peronismo ha tenido mayoría en el Senado. Y además, durante creo que el 70 y pico % del tiempo de esta apertura democrática, ha gobernado el kirchnerismo o el peronismo. ¿A qué voy con esto? Que absolutamente casi todos los fiscales, todos los jueces, incluso el fiscal Luciani, fue enviado su pliego por la que ahora es vicepresidenta y fue aprobado por un Senado cuyo presidente era Amado Boudou. Entonces, no hay una justicia que es ni de Juntos por el Cambio, ni de los radicales, ni del peronismo. Es una justicia que cumple con los requisitos. Y los jueces de la Corte Suprema no es que los puso el macrismo, no los puso la UCR. De hecho, sus miembros han sido, 2 de ellos en la actualidad, propuestos por el kirchnerismo cuando era gobierno. Uno de ellos fue ministro de Néstor Kirchner, el doctor Rosati, claro. Rosati. Y los otros 2 han pasado por el acuerdo del Senado, donde actualmente senadores que en ese momento estaban, aprobaron. Entonces, este relato, esta mega mentira de hacernos creer que la justicia está manejada por alguien, no está manejada por alguien. Y si fuese manejada, fueron por el kirchnerismo que históricamente gobernó. Insisto, el fiscal Luciani, el pliego para que él sea fiscal en el cargo que está ahora, fue enviado por la entonces presidenta Fernández de Kirchner, claro, y fue aprobado por el Senado, que manejaba Amado Boudou. Entonces no es un fiscal del PRO o un fiscal de la UCR, es un fiscal de la Constitución Nacional, lo mismo que los jueces. Entonces, nos quieren distraer y en el camino vamos a llegar a una inflación del 100% anual. En el camino aumentan las escuelas, los jubilados cobran cada vez menos, no tenemos... Es más, en el camino el ministro Massa le pide al campo que liquide y a la noche el presidente del Banco Central le dice que no puede operar el sistema bancario. Las reglas las cambian todo el tiempo. Entonces, es muy difícil. Guadalupe, hay algunos sí, miembros de Juntos por el Cambio, el diputado Juan Manuel López, por ejemplo, que dicen
que entienden esto, el tratamiento en este momento de la reforma de la Corte Suprema de Justicia, como un mensaje de apriete hacia el Poder Judicial antes del fallo que pueda condenar o no a Cristina Kirchner. ¿Coincidís con eso? Probablemente es cambiar la agenda, porque mañana deberíamos estar tratando en el Senado qué hacemos con el 86% de los chicos de la Argentina que no terminan el secundario en tiempo y en forma. Deberíamos estar viendo cómo hacemos para aumentar las reservas, deberíamos estar vemos cómo hacemos para aumentar los puestos de trabajo en blanco, resolver los problemas del déficit de jubilación. Y estamos discutiendo eso. Ahora, por eso es que nosotros vamos a ir y vamos a dar la discusión, porque somos la inmensa mayoría de los argentinos y argentinas, de los diputados, de los senadores, de los gobernadores, que creemos en la independencia de la justicia. Y ese respaldo para la justicia es importante. Y yo creo, más allá de que hay muchas cosas para mejorar en la justicia, porque la justicia de a pie, porque la que va a la mujer que necesita las medidas de protección contra el violento, esa no hablamos la de Comodoro Pi, hablamos la de corrupción, la de Cristina. Así que nosotros vamos a seguir defendiendo a la República como quieren hacer millones y millones de argentinos en todo el país. Te hago la última. El gobierno ha hablado en los últimos días respecto a reconstruir el diálogo democrático, ¿no? Dice, necesitamos reconstruir la convivencia democrática a través del diálogo con la oposición. Con estas medidas intempestivas, con estas medidas de golpe, e ir a proponer ni más ni menos que modificar la composición de la Corte Suprema de Justicia con un proyecto no consensuado, sino directamente desde el oficialismo sin haberlo acordado con la oposición. ¿Pensás que es una trampa lo del diálogo democrático que propone el gobierno, que no es sincero? Creo que es un mensaje que dan como para quedar bien, pero no es real. Durante 2 años y medio estuvimos a disposición. Es más, los gobernadores de Juntos por el Cambio, cuando fue la pandemia, estuvieron permanentemente ahí. Y ustedes saben, desde el canal de la ciudad, que de un día para el otro nos sacaron un punto de coparticipación que afecta a los argentinos que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces es muy difícil creer que es sincero el diálogo. Ojalá fuese sincero. La verdad que no es sincero porque, digo, de nuevo, el ministro de Economía Massa le dice al campo que liquide y al otro día, por atrás, le dicen no pueden operar en el sistema cambiario. Nos dicen que quieren una justicia independiente y quieren poner 15 miembros de la Corte Suprema de prepo porque no les gusta lo que está ahora. Entonces, claramente, ojalá el diálogo fuera genuino, siempre estuvimos a disposición de eso, pero no es real. Hoy mismo, en una comisión sobre las becas Progresar, que es algo que queremos, quisimos hacer aportes y le dijimos, bueno, sentémonos a mejorar el proyecto, porque es importante fomentar la educación en todo el país. Lo que nos dijeron es, vamos a firmar el dictamen, de última después vemos cómo lo modificamos. Y cuando le pregunté, bueno, ¿qué cosas podemos modificar? No, lo que está. En todo caso agrego algo que a vos te interese. Así no se piensa en un país. Eso no es un diálogo, eso es una imposición porque tienen los votos. Por suerte los argentinos y argentinas saben que esto hay que cambiarlo, lo demostraron las elecciones del año pasado. Guadalupe, gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Vamos a seguir de cerca, mañana seguramente vamos a estar con un móvil cubriendo la sesión en el Senado. Gracias a ustedes y a disposición. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a ir a un breve corte y cuando volvamos vamos a seguir hablando de este tema, ya no desde la política, sino desde lo técnico, ¿no? Desde lo jurídico, con un especialista, con un abogado constitucionalista, sobre esta reforma de la Corte Suprema de Justicia. ¿Está bien la decisión tomada por el gobierno? ¿Está fuera de lugar porque la necesidad o la agenda de la sociedad va por otro lado? ¿Es viable una Corte Suprema de 15, 20, 25 miembros en un país como la Argentina? Bueno, son todos los temas que vamos a charlar en un ratito. Ya volvemos. Bien, hay 2 juicios en estos momentos, o dos procesos judiciales que tienen como protagonista a Cristina Fernández de Kirchner. En una como víctima y en la otra como acusada. La que la tiene como víctima tiene que ver con el atentado fallido. Permanentemente estamos dando información, hemos hablado con abogados, con penalistas, sobre la marcha de ese juicio, donde hasta ahora hay 4 detenidos. Pero atención que el secreto de sumario que se dispuso en las últimas horas puede decirnos que la justicia puede ir por más, porque la principal hipótesis es que estas 4 personas
no actuaron por su cuenta, sino que, incluso lo dijo hoy Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, que seguramente hay alguien que está por encima de ellos que ha ordenado parte de este atentado. Incluso ya empiezan a haber ruidos internos, ¿no? Gente de la Cámpora que cuestiona el accionar de la Policía Federal. Recordemos que la responsabilizan de haber permitido que llegara este hombre con el revólver tan cerca de Cristina, de haber perdido los datos del celular de Sabac Montiel, información ultra necesaria. Hay unas versiones que indican que en el celular de Brenda Uliarte hay información que compromete a varias personas que todavía no están involucradas en las causas y que próximamente nos vamos a enterar. Pero hasta ahora el fiscal Rívolo y la doctora Capuchetti y la jueza que tiene a cargo de la investigación han trabajado de manera acelerada. Ya hay 4 detenidos, hay una hipótesis de trabajo y unas líneas de seguimiento de investigación. Estos ruidos internos que hay dentro del gobierno, por ejemplo, también se contestan de mala manera. Hoy Aníbal Fernández dijo textualmente, lo voy a citar, si los de la Cámpora vienen a sospechar sobre el accionar de la Policía Federal o del jefe de la Policía Federal, lo saco cagando. Dijo así, literalmente, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Es decir, tampoco está muy de acuerdo dentro del espectro kirchnerista sobre las responsabilidades, ¿no?, que tuvieron para que esto pudiera suceder. De hecho, Gregorio Dalbón dijo hace poco que estaba convencido de que era fuego amigo los responsables del atentado fallido contra Cristina Kirchner. Y el otro proceso judicial la tiene como acusada Cristina, y este sí que la preocupa mucho. Por eso Cristina va a hablar el viernes se va a autodefender como abogada en una jornada especial, en la tercera jornada del alegato de defensa, ya hizo 2 el doctor Veraldi. Realmente se celebra mucho dentro del kirchnerismo que Veraldi destruyó todas las pruebas del doctor Luciani. No parece que haber sido así. Hoy hemos visto cómo las principales hipótesis que ha planteado o pruebas que ha presentado el doctor Luciani no fueron denostadas, si se quiere, por el doctor Veraldi, ¿no? Todavía no se sabe esa convivencia. Decir que uno alquilaba y el otro pagaba, la convivencia entre Lázaro Báez y la familia Kirchner no los exime de la responsabilidad que un proveedor del Estado, que era inexistente en mayo del 2003 y que hoy es el mayor terrateniente de la Patagonia, que hizo todo ese dinero gracias a la obra pública que el gobierno de Néstor y Cristina le otorgó, después sea socio comercial en más de 30 a 40 operaciones comerciales con la familia Kirchner. Entre otras cosas, además de los testimonios de José López, además los testimonios de gente que entregó bolsos con dinero en el departamento de Cristina. Pero bueno, más allá de eso, que en definitiva va a ser la justicia la que tiene que decidir en la medida que avance el juicio, siempre digo que hay que cuidar las formas, ¿no? Las formas, porque estamos viviendo momentos muy sensibles, producto de lo que te hablaba recién. El atentado fallido contra Cristina Kirchner ha sensibilizado mucho a la política, a la seguridad, y no está bien que, por ejemplo, el doctor Gregorio Dalbón, uno de los abogados que defiende a Cristina Kirchner en otras causas, haya dicho lo siguiente. Creo que tenemos una placa para ver lo que dijo el doctor Dalbón. Los fiscales Mola y Luciani no van a terminar bien. Esto es a modo amenazante. El doctor Dalbón no debería haber dicho esto. Los fiscales Mola y Luciani no van a terminar bien. Porque ¿qué podría pasar? Y ojalá que no, digo. Pero ¿qué puede pasar si a Luciani y a Mola les pasa algo? Ahí hay una amenaza precedente. Ahí hay una palabra de uno de los abogados de Cristina que anunció que no van a terminar bien. Pero uno podría decir, para justificar, bueno, está bien, es un abogado mediático que le pone pimienta al debate, que quiere meterle presión desde los medios de comunicación, que quiere demostrar que los fiscales no hicieron bien su trabajo. No es lo correcto, no son las formas, pero de alguna manera cumple ese rol. Pero miren lo que dijo Martín Soria, el ministro de Justicia de la Nación, refiriéndose también a Luciani y a Mola. Estos personajes deberían estar preocupados. Quien dijo esto es Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. No es un abogado mediático, es la máxima autoridad del Poder Ejecutivo en materia judicial. Esto también puede ser una amenaza.
Cuando se habla de la convivencia democrática, cuando se habla del diálogo democrático, cuando se habla de todo lo que dijo ayer, por ejemplo, Alberto Fernández en Naciones Unidas, y que uno dice, sí, debemos tener diálogo, convivencia democrática y desterrar la violencia, que miren también un poquito hacia adentro, porque el abogado de Cristina amenaza a fiscales y el ministro de Justicia da a entender que esos fiscales que la están acusando y que pidieron pena contra la vicepresidenta no van a terminar bien de la misma manera. Cuiden las formas, cuidar las formas, cada vez que se expresan públicamente, también tiene que ver con esa paz y esa convivencia democrática que tanto pregonan desde el gobierno. Me voy a ir a la mesa porque ya llegó nuestro invitado, si me permiten, está el doctor Gil Domínguez. ¿Qué tal, doctor? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Muy bien. Doctor Alejandro Gil Domínguez, pero lo vamos a presentar como él lo merece, ya que Andrés Gil Domínguez, de la siguiente manera, a ver. Andrés Gil Domínguez es abogado, profesor titular de Derecho Constitucional de la UBA. Dicen que es fanático de Boca, no sé si tiene que ver, pero en el currículum. ¿Está bien que pongan eso? Sí, está muy bien. Fanático de Boca y de Obras Básquet. Y de Obras Básquet, vas a ver básquet. Es el corazón, está dividido, de forma conjunta está el corazón en el deporte. Bienvenido, gracias. Muchas gracias por la invitación. Te convocamos para hablar de un tema que lo puso hoy en la agenda sobre la hora el kirchnerismo al decir que mañana en el Senado van a tratar de sancionar, darle media sanción a una ley para reformar la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Se hablaba de 25 miembros, recién nos enteramos que han bajado, han negociado para tener los votos suficientes a 15. Escuché a algunos senadores oficialistas, dice que hay que darle un espíritu federal a la Corte Suprema de Justicia. Yo no sé si la Constitución indica que sea la Corte Suprema o el Poder Judicial el que debe dar el espíritu federal. Para eso está el Senado, para eso hay otros poderes que tienen que cumplir ese rol. Pero, ¿cómo ves el proyecto en líneas generales? Bueno, en primer lugar, que no puede haber ningún proyecto de ampliación de la Corte Suprema de Justicia si no existe un acuerdo político de base entre gobierno y oposición, porque si bien la ley que eventualmente se sancione y que amplíe el número de miembros de la Corte es con mayoría simple, si se alcanza, la designación de jueces y juezas de la Corte Suprema de Justicia requiere de 2/3 de los miembros presentes del Senado. Con lo cual, si no hay acuerdo político... Pueden tener ley, pero después cuando quieran nombrar a cada uno de los miembros de la Corte van a necesitar 2/3 de los miembros y no lo van a tener. Con lo cual, no puede haber una ampliación si no hay acuerdo político para que esa ampliación, si eventualmente se transforma en una ley, pueda tener un correlato en la realidad. Y me parece que la ampliación de la Corte, que sí, desde mi punto de vista, es una Corte de 5, es una Corte chica, lo vengo diciendo hace un montón, desde el punto de vista de varias variables que uno tiene que tener en cuenta, la paridad de género, el pluralismo ideológico, que no tiene que ser el pluralismo de escuelas de derecho, que para mí ya no existen más, el federalismo, que no tiene que ver con que una persona provenga del interior. ¿No? Tiene que ver primer proyecto, hablaron con los gobernadores para que cada gobernador tenga un miembro en la Corte Suprema, esto fue público. El sentido de defensa y de pertenencia al federalismo no tiene que ver donde uno viva, tiene que ver una trayectoria y cuáles han sido las ideas que ha defendido. Uno puede vivir en el interior y ser unitario, vivir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tener un sentido federal. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que sí es importante ampliar la Corte, pero dentro de una reforma sistémica del Poder Judicial y una reforma sistémica de la Corte Suprema de Justicia. Si nosotros vamos a ampliar la Corte Suprema de Justicia y no vamos a cambiar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, con 5, con 9, con 11, con 13 o con 15, los problemas van a subsistir y quizás se van a agrandar si no hay un cambio y una reforma integral del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. A ver, si uno quiere agilizar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, si uno le quiere dar otra dinámica en favor, ¿no?, de que el Poder Judicial funcione de mejor manera, uno podría decir 15 miembros de una Corte podrían dividir en áreas. En salas. En áreas, no, digo, se podría dividir... Pero que para mí la división en salas es es inconstitucional. O sea, habría que reformar la Constitución para Sí, fundamentalmente no porque la Constitución diga que hay una Corte y la interpretación es como dice hay una Corte no podría dividirse en salas, sino porque el modelo que nosotros tenemos, que es Estado constitucional y convencional de derecho, está basado sobre la fuerza normativa de la Constitución y los tratados sobre derechos humanos, que invade a todo el ordenamiento, lo resignifica, lo reinterpreta a la hora de aplicar. Si yo divido una Corte Suprema en salas, una sala civil, una sala laboral, una sala penal,
Lo que estoy haciendo en realidad es sometiendo a la Constitución a ese derecho secundario, el penal, el civil, que es el que la Constitución ordena, interpreta, resignifica. Entonces me parece que es inconstitucional por el modelo que nosotros tenemos de dividir a la Corte Suprema en salas. Yo podría decir, a ver, argumentos políticos, no te quiero comprometer como abogado constitucionalista que sos, especialista en la materia, para comprometer con una mirada política. Digo, yo tengo, lo primero que se me ocurre es que en la agenda de los argentinos no está la reforma de la Corte, de la Corte Suprema de 15, 20, 25 miembros. Hay otros problemas que le pide al gobierno que atienda, que tiene que ver con la economía, con la vida diaria, con la inseguridad, educación, salud. Hay un montón de cuestiones que están antes. Uno podría decir eso. Pero de todas maneras el gobierno quiere hacer esto. Pero lo quiere hacer de una manera, creo que es lo que vos estás intentando decir, que sabe desde la génesis de este proyecto que es inviable. O sea, logre media sanción en el Senado, después lo pueden frenar en diputados, y si aún logra sacar la designación de cada uno de estos miembros de la futura Corte Suprema, no podría ser si no tiene acuerdo de 2/3. O sea, de alguna manera termina siendo desde el origen del proyecto algo inviable. Sí, es inviable desde el punto de vista de la ingeniería constitucional. Quizás pueda llegar a traer algunos réditos desde la perspectiva política, que aunque no se pueda concretar, realizar este movimiento alrededor de la Corte Suprema de Justicia puede llegar a generar algún tipo de rédito en uno de los lados de la grieta. Pero un proyecto de estas características y un acuerdo político de reformulación, primero de ampliación, de reformulación integral y de alguna manera de acuerdo para designar a los futuros jueces y juezas, cae inexorablemente en la grieta. No es una reforma pensada para un mejoramiento sincero e integral, es una reforma pensada para discutir en uno de los lados de la grieta contra el otro lado de la grieta, porque ¿qué va a decir la oposición inmediatamente? Me opongo, tengo ganas de discutir, no voy a proponer absolutamente nada. Ya lo dijeron. Sí. Entonces esa va a ser la respuesta inmediata. Esa respuesta inmediata lo que hace es obturar cualquier tipo de modificación de la Corte Suprema de Justicia, que sería muy fácil. Se sanciona una ley orgánica donde se reevalúen muchos aspectos de funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos los tiempos que tiene la Corte, el acceso donde la gente no tenga que pagar, no tenga que pagar 300.000 pesos para poder acceder hoy a la Corte Suprema de Justicia, la designación del presidente, incorporar inteligencia artificial. ¿Está bien que la Corte Suprema de Justicia presida, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura? No, para mí es inconstitucional, porque la Constitución establece que tiene que haber un equilibrio entre todos los estamentos que integran el Consejo de la Magistratura, y otorgarle por ley a un estamento el privilegio de para siempre ser el presidente y que esto no lo define el plenario con voto en igualdad de condiciones de todos los estamentos, es para mí inconstitucional porque está rompiendo ese equilibrio del que habla la Constitución en cuanto a los estamentos y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Bueno, esas son las cosas que habría que discutir también, ¿no? A la hora de hablar de una reforma judicial. Igual, para mí, más allá de los problemas acuciantes que tenemos los argentinos, siempre es buen momento de hablar de una reforma de la justicia si se hace con acuerdo y como política pública. Porque el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia es muy importante, porque lo que dice la Corte, cuando resuelve un caso y determina el alcance de un derecho y la validez o invalidez de una ley, baja a los tribunales anteriores. Entonces, hay un efecto cascada para el justiciable que va a un juzgado de primera instancia a plantear una determinada cuestión con aquello que ha dicho la Corte Suprema sobre el alcance de los derechos. Con lo cual, me parece que siempre es importante que exista una discusión y un debate sobre reformar la justicia y reformular la Corte Suprema de Justicia. Yo te digo, vos sos un hombre de la justicia, me encanta que lo plantees, sos docente, me encanta escucharte y aprender de vos, pero yo soy periodista y me ha tocado cubrir, no sé, femicidios, ¿no? Seguir el caso de la chica Úrsula que fue asesinada en el verano pasado en Rojas. Había denunciado a su agresor y la justicia tardó, no tenía recursos, no había botones de pánico, no sé, ese tipo de cosas que suele pasar, salvo en la ciudad de Buenos Aires, que bueno, por ser una ciudad más moderna, más preparada, donde estamos todos más reunidos, donde hay incluso hogares de resguardo para las víctimas una vez que denuncian. En el interior del país, en Santiago del Estero, en Salta, en Tucumán, una mujer que es agredida por su pareja va a denunciarlo a la comisaría y tiene que volver a vivir con su pareja, tratando de que no se entere que fue denunciado en la comisaría. O sea, hay un montón de cuestiones donde la justicia debe actuar y no tiene herramientas. En lo penal, en lo comercial, en lo civil. Digo, pero uno ve que el gobierno, cada vez que habla de reforma judicial, quiere empezar por la Corte Suprema de Justicia o por Comodoro Pi. Digamos, como que empieza al revés, ¿no?
En primer lugar, que hay que distinguir que en nuestro país hay una justicia federal y después están las justicias provinciales, Sí. la cual se tienen que hacer cargo los gobiernos, cada provincia. los gobiernos provinciales, pero que de alguna manera, ¿cómo uno llega a esa justicia provincial? A través de los fallos de la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal para todo el país. En segundo lugar, para mí hay que hacer una reforma integral desde el momento que una persona se anota en un concurso para intentar ser juez o jueza, pasando por toda la conformación de designación y todo el funcionamiento del Poder Judicial, hasta que la Corte Suprema de Justicia dicta un fallo. Y en tercer lugar, en Comodoro Pi, una reforma de Comodoro Pi es urgente, porque en Comodoro Pi existe la justicia federal, existe la justicia provincial y existe Comodoro Pi. Son las tres justicias que tenemos y necesita una reforma. ¿Y cómo la llevarías adelante? ¿Cambiando jueces? No, hubo un intento de Alberto Fernández cuando asumió de hacer un planteo de reformulación generando una ampliación y agregando un fuero. Lo que pasa es que eso que se venía hablando y era una de las alternativas de distribución de un nuevo poder en Comodoro Pi, estuvo mal planteada porque fue una ley donde se plantearon cuestiones que eran totalmente inconducentes y algunas hasta inconstitucionales. El único presidente que desde hace muchos años, a este tiempo, ha planteado que Comodoro Pi es un problema y que hay que tratarlo desde el Congreso con alguna alternativa para reformarlo fue el actual presidente. El problema es que la estrategia que utilizó fue pésima. Desde el punto de vista normativo fue pésima y por eso fracasó y por eso quedó nuevamente en la grieta con media sanción del Senado y en diputados ni siquiera tratándose y debatiéndose. Pero yo coincido con lo que decís vos, seguramente Comodoro Pi merece ser revisado, merece ser analizado, modificado, pero no sé, yo creo que cada 100 argentinos, 2 deben pasar por Comodoro Pi a lo largo de su vida. El resto de los argentinos vamos a pasar por un juzgado civil, comercial, por otro tipo de razones. No vamos a ir a declarar con los jueces federales. Es cierto, pero por Comodoro Pi pasa el poder que te gobierna. Y es, desde un punto de vista jurídico y simbólico, una imagen muy fuerte de cómo responde esa justicia frente a la sociedad que pasa poco por ahí. Y los juzgados federales del interior, que también suelen, cada tanto aparece un escándalo que involucra a un juez federal del interior, que como no está en Comodoro Pi, se nos pasa por él. No tiene la magnitud, la trascendencia que tiene lo que pasa. En el interior, los juzgados federales, las cámaras federales, algunas funcionan bien, otras no funcionan tan bien. Algunas están sometidas a situaciones muy complejas porque investigan narcotráfico en zonas... Sí, en zonas muy delicadas. Muy pasado, en Salta creo que fue eso. Y la reforma, una parte positiva de la reforma que propuso Alberto Fernández en su momento, era ampliar las secretarías penales en aquellas áreas en donde... Porque hoy lo que pasa en los juzgados federales es que es multitarget, hacen penal, contencioso administrativo, civil y comercial. Entonces, una de las propuestas era en estos lugares que se creara una nueva secretaría que se dedicase a lo no penal y que la Secretaría Penal, en áreas de mucha incidencia del narcotráfico, se dedicase solamente a lo penal. Estas cuestiones eran positivas. El agrupamiento de Comodoro Pi con el Fuero Penal Económico, el Foro Nacional en lo penal económico también era positivo. Lo que pasa es que esto fue acompañado de un montón de otras cuestiones que eran inconducentes, que eran inconstitucionales, y entonces este núcleo que era positivo quedó desvirtuado, quedó en la nada y cayó nuevamente en la grieta, como va a caer esta ley de ampliación de la Corte si se sanciona. Porque para hacer estas reformas, que no pueden provenir del Poder Judicial, no pueden ser endogámicas, la tiene que hacer el Congreso porque la Constitución le da al Congreso la facultad de sancionar leyes y organización de la justicia, tiene que haber acuerdo político. Y si no hay acuerdo político, no hay diálogo, siempre va a fracasar, gobierne quien gobierne. Diálogo político es lo que a veces pide el gobierno y a veces lo rompe. O sea, es un poco un juego medio perverso, ¿no? Dice, es necesario reconstruir el diálogo político, la convivencia democrática, y después lo rompe, acusando, diciendo cosas fuera de lugar. Yo mostraba recién antes que vos llegaras 2 declaraciones. La de Dalbón la tomo como un abogado mediático, si querés, un hombre que defiende a Cristina, debería ser más cuidadoso porque está defendiendo ni más ni menos, es uno de los abogados de Cristina Kirchner. Pero que el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, no sé si tenemos la placa, Pájaro, a ver, para poder volver a verla, diga, refiriéndose a los fiscales Mola y Luciani, que han acusado y han pedido condena en la causa vialidad contra Cristina Kirchner, que dice, estos personajes deberían estar preocupados. Digo, esto rompe cualquier tipo de convivencia democrática. Es el ministro de Justicia de la Nación. Primero que es una expresión muy desafortunada. Segundo que desde el punto de vista institucional es preocupante.
Pero es algo que hace este ministro de Justicia desde que asumió. Lo único que hace es ser un comentarista en Twitter, una persona con expresiones muy agresivas en el marco de la división de poderes, pero que no ha hecho una sola propuesta que le conozcamos para reformular y para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial y para poder dialogar con la oposición sobre este tema. Es un ministro no ejecutivo, es uno de los funcionarios que no funcionan, claro, en términos filosóficos. Sí, pero el segundo de él, Martín Mena, el secretario de Justicia, el viceministro, hace unos meses participó de una marcha para pedir la renuncia a la Corte Suprema de Justicia. Digo, en términos de convivencia, en términos de la constitucionalidad, de cómo debe funcionar un país, está mal también. Es una intromisión. En términos de institucionalidad, si uno no está de acuerdo con el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, la reformula. Si no está de acuerdo con alguno de sus integrantes porque considera que ha incurrido en mal desempeño, se le pide juicio político. Hay otros mecanismos. Esos son los mecanismos institucionales de quienes son hoy miembros de uno de los poderes del Estado. Igual, para que exista diálogo, tiene que haber una agenda de temas. Si no hay agenda de temas, no puede haber nunca diálogo, porque ¿para qué nos vamos a juntar si no sabemos de aquello que vamos a hablar? Y a su vez tiene que haber una postura abierta a dejar la posición originaria que uno tiene y a tratar de moverse hacia un punto de encuentro con el otro. Si no, no existe, si no, no hay ninguna posibilidad de diálogo en la vida ni en la política. Pero Andrés, teniendo una de las líderes, yo creo que bueno, hay varios dirigentes políticos de relevancia, pero incluso lo excluyo al presidente, que creo que no es hoy en día es el presidente de la Nación, pero no es un hombre de relevancia política o de ascendencia sobre la sociedad. Sí lo es Cristina Kirchner, sí lo es Mauricio Macri, en algún momento se dijeron, bueno, los dos... A ver, yo diciendo, el presidente de la Nación hoy es Alberto Fernández, y tiene la investidura, y tiene el poder para ejercerlo. Pero lo desautorizan los propios. También cuando gobernaba de la Rúa tenía problemas con Alfonsín. Sí, también y Lía tuvo problemas con Malvin. Digamos, siempre cuando el que gobierna no es el líder, claro. No es el líder, hay problemas y hay fricciones. Pero me parece que también nosotros tenemos que construir un discurso que empodere formal e institucionalmente al presidente, porque si no le hacemos mal también al sistema democrático. Si Cristina es hoy la política más relevante del oficialismo, lo es. Sí. Pero el presidente, y el que tiene que encargarse todos los días de comandar este país, es Alberto Fernández. Bueno, entonces te cambio la pregunta. Si Alberto Fernández tiene las mejores intenciones, de hecho había designado al Procurador General de la Nación, la oposición se lo iba a votar, Cristina se lo frenó en el Senado, ¿no? Digo, estaba claro eso. Pero tiene las mejores de las intenciones para llevar adelante una reforma judicial, pero hay alguien, que la jefa, la líder de su espacio político, que está muy interesada en esa reforma judicial. Y está muy interesada no porque quiere que la justicia funcione mejor, sino porque ella está involucrada en muchas cosas. Pero es que ahí también hay que desandar un mito. Cualquier reforma judicial que se pueda llevar adelante no la va a beneficiar a Cristina. Cualquier reforma judicial no la va a beneficiar. No la va a beneficiar en este proceso, no la puede beneficiar. ¿Por qué? Porque no tiene carácter retroactivo las reformas. Entonces, no la va a beneficiar. Eso hay que desmitificarlo, porque es también un gran significante que se ha armado. Cualquier reforma está pensada para beneficiar a la Cristina. Cualquier reforma tiene efectos a futuro, no tiene efectos retroactivos, es decir, no se va a modificar, a menos que se sancione una ley de amnistía, y el Congreso sanciona una ley de amnistía, pero si no, y muchas veces ha sido, quizás por oposición de Cristina, pero muchas veces ha sido la imposibilidad de reforma porque Alberto ha quedado paralizado, ha quedado procrastinando. Yo integré una comisión, recuerdo, hicimos un informe en 3 meses y lo entregamos en tiempo y forma de 1000 páginas. Donde relevamos todo el Poder Judicial, hicimos una serie de propuestas que podrían servir para un amplio debate entre gobierno y oposición. Vos compusiste, estabas en esa comisión, estaba Veraldi en esa comisión. Veraldi, estaba Carlos Veraldi, que se la llamó el periodismo. La comisión Veraldi, muy graciosamente la llamó. Maliciosamente, pero justamente, pero éramos 11 personas. Yo digo, éramos muchos, la mayoría eran juristas respetadísimos como vos. Ahora, ¿no es un error político poner al abogado de Cristina a presidir la comisión? Quizás sí. ¿Fue un error? No la presidió. Nadie la presidió, la integró. Quizás sí. Ahora, éramos 11. Claro, sí. No éramos 11 Veraldis. Recuerdo éramos eso. 11 juristas, y muchos, mujeres, la mayoría prestigiosos. Que veníamos de distintos lugares. Sí. Y hay un informe de casi 1000 páginas que el presidente ni siquiera lo ha puesto en escena para discutir, y la oposición tampoco. Porque ese informe nosotros no lo hicimos para Alberto Fernández, lo hicimos para la República Argentina, para que sirva de base como debate. A la oposición tampoco le interesó.
Y planteamos cuestiones como de paridad de género, como de federalismo, como de incorporación de tecnología. Y eso no puede ser discutido entre gobierno y oposición. ¿Qué es ideológico? Es como que digan que hay ideología en discutir si hacemos un gasoducto o no hacemos un gasoducto. Claro. Pero bueno, ese es un problema que también ha tenido a veces el presidente, que teniendo herramientas, miren, nosotros trabajamos en pandemias, encerrados, digitalizado, a veces poníamos el Zoom, el Zoom particular, no nos trataron muy bien. Recuerdo incluso haberte entrevistado en otro canal sobre este tema. No nos trataron muy bien de muchos lugares, a priori diciéndonos barbaridades. Sin embargo, nosotros, en el menor de los plazos, entregamos un trabajo de 1000 páginas que podría servir como base para, y es más, es un trabajo que es como los vinos y el tango. A medida que va pasando el tiempo, cada vez, cuando uno ve los problemas que aparecen en la justicia... Decís, se pone mejor. Toma más valor. Más relevancia. Antes de despedirte, muy agradecido que nos haya visitado, Andrés. Te quiero preguntar, ¿estás siguiendo el juicio de vialidad? Sí, mucho. ¿Qué ves ahí? ¿Ves un poco atropellos, como dice la defensa de Cristina, excesos de parte de los fiscales? ¿Pensás que los fiscales actuaron a derecho o respetaron los términos de un proceso? ¿Cómo lo ves? A mí me parece que los fiscales hicieron lo que tienen que hacer. Sí. Llegado a ese punto de un proceso, y acusaron con un conjunto de pruebas que consideraban lo suficientemente sólidas como para mantener la acusación que hicieron. Lo que pasa es que en estos días las defensas, especialmente la de Veraldi, ha tenido sólidos argumentos como para contrarrestar la evaluación de las pruebas aportadas por los fiscales para sostener la acusación. Y nosotros tenemos que recordar, y no me voy a cansar de hacerlo, que en el marco del debido proceso rige la presunción de inocencia, no importa quién sea la persona acusada, claro, que en caso de duda favorece al acusado y que la Fiscalía tiene que demostrar contundentemente la culpabilidad del acusado. Y en este tramo de los alegatos de la defensa, Veraldi ha demostrado que con las pruebas del expediente es muy difícil sostener la asociación ilícita y es muy difícil... Ahí está, este es el punto de la última, porque muchos abogados penalistas que incluso pasaron por acá o yo entrevisté en la radio me dicen, va a ser muy difícil demostrar la asociación ilícita. No el fraude de la administración pública, donde hay pruebas bastante contundentes. Sí, el problema del fraude de la administración pública, que conforme a las pruebas que ayer exhibió también Veraldi, que son las pruebas del expediente, no es que son las pruebas que crea Veraldi, es muy difícil establecer, si existió la defraudación contra el Estado, un vínculo entre Cristina y esa defraudación. Porque demostró que hay una estructura estatal que entre la presidenta y la ejecución de una obra en una provincia hay 25 o 26 estamentos que intervienen en el medio. Bueno, pero lo que no desmintió es la existencia de la corrupción, de alguna manera. Es que Veraldi Veraldi, haciendo la defensa de la presidenta, no trató si existió o no existió corrupción. Se dedicó a defender a la vicepresidenta. Dijo, no hay asociación ilícita y no hay vínculo con esto que dicen que es un delito. Un gusto tenerte, Andrés. Un gran gusto. La verdad que un gusto de esta charla. Ojalá podamos repetir más adelante. Cuando quieran, siempre a disposición. Gracias. Bueno, nos estamos yendo. Se nos fue el programa. Mañana a 9 de la noche, como siempre aquí en el canal de la ciudad, nosotros te esperamos para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Gracias por estar ahí. Hasta mañana.